noches, familia. Bienvenidos a nuestro miércoles de crecimiento. Espero que ya estén listos con su Biblia, con algo con que anotar, porque el Señor quiere hablarnos en esta noche. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre nuestro, te damos tantas gracias por permitirnos congregarnos de manera virtual un miércoles más. Gracias, Señor, por convocarnos. Gracias porque tú eres el más interesado en que sigamos creciendo en ti, que sigamos creciendo en la palabra, Señor. Pero que esto no sea solamente algo intelectual, sino que pueda ser aplicado, vivido en cada uno de los corazones de las personas que escuchan el mensaje, Señor. Te rogamos que quites toda distracción, que me ayudes y que seas tú hablando a través de mi boca. Te damos las gracias, Señor. Te dedicamos este tiempo solo a ti, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a empezar con un poco de contexto acerca de la historia en la que nos estaremos basando el día de hoy. Y esta historia se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 35. Pero para entrar en contexto vamos a regresarnos al capítulo 34. Y bueno, este capítulo 34 es algo de esas partes oscuras de la Biblia que muchas veces nos incomoda encontrarnos con estos pasajes tan crudos, pero a la vez tan reales, que hablan acerca de la maldad que hay en nosotros, en nuestra humanidad, en nuestra carne. Y es en este capítulo que sucede la deshonra de Dina. Estaban Jacob con su familia en este territorio, y entonces el príncipe de este lugar ve a Dina y abusa de ella. Pero después de que abusa de ella, él pues resulta que queda completamente enamorado y va con su papá y le dice: yo la quiero para mi esposa. Entonces van los dos y hablan con Jacob y le dicen: dánosla porque mi hijo está enamoradísimo de ella, y entonces, ¿por qué no unimos nuestros pueblos? ¿Por qué no nos das a tus hijas y nosotros a nuestros hijos y los casamos y entonces hacemos un gran pueblo poderoso? Sabemos que este no era el propósito de Dios, porque Dios había apartado a la familia de Jacob para hacer de él una nación santa. Y pues después de esto sucede que los hermanos de Dina pues estaban obviamente muy enojados, muy molestos y querían venganza. Entonces le dicen a este joven enamorado y a su padre que la única manera en la que podrían darle a Dina como esposa es que todos se circuncidaran, que todos fueran circuncidados, porque ellos así lo habían hecho, y entonces una vez que lo hicieran podían unirse los pueblos y hacer todo esto que ellos planeaban. Resulta que ellos dicen: muy bien, estamos de acuerdo, esta va a ser una buena alianza. Los hombres de este lugar son circuncidados, y entonces los hijos de Jacob esperan al día en el que están más adoloridos, más débiles, y entonces van y atacan, entran a la ciudad y matan a todo el mundo. Hacen ahí una masacre terrible. El resto de los hijos de Jacob vienen y hacen un saqueo, y entonces roban, se llevan las cosas, se llevan a los niños, se llevan a las mujeres, y eso se convierte en una escena completamente terrible. Si ya el abuso de Dina había sido algo horrendo, todo lo que sucede después es un completo caos y desastre. Y bueno, esto solamente es ejemplo de lo que nuestra humanidad, nuestra carne, nuestra maldad es capaz de hacer. Entonces este es el contexto, de ahí venimos y entramos en el capítulo 35, y les voy a leer del verso 1 al 7.
Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban, y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar El Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Y después de este suceso tan terrible, de toda esta maldad que se había desatado, no solamente por los ciudadanos de ese lugar, sino por los mismos hijos de Jacob, el Señor le llama a ir a Betel y a levantar un altar al Señor. Pero para esto, Jacob sabía que había que hacer una limpieza previa. No podía nada más decir, vámonos y levantar el altar así como así. Sabía que tenía que haber un proceso. Pero antes de llegar a esos pasos que tuvo que tomar y que llamó a su familia a tomar, quisiera que recalcar algunos puntos que podemos ver en estos versículos. Y uno es esta parte del esfuerzo, de que la adoración implica esfuerzo. La indicación de Dios es levántate, sube a Betel, haz un altar. Todo esto son órdenes, pero son cosas que son de movilizarse, son de trabajar, de hacer el esfuerzo. Levántate. Es este trabajo y esta lucha continua contra nuestra carne. Nuestra carne no quiere levantarse, nuestra carne no quiere esforzarse, nuestra carne quiere estar cómoda, pero el Señor nos llama a salir de esa comodidad para poder ser unos verdaderos adoradores. En Romanos 6, versículos 12 y 13 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Qué hermoso versículo. Antes estábamos muertos, antes no teníamos opción más que vivir en ese pecado, vivir en esa maldad. Pero ahora Cristo nos ha dado nueva vida y entonces nos está llamando a no vivir más, a no rendirnos ante estos deseos pecaminosos, sino rendirnos ante la grandeza de nuestro Señor. En los versículos 2 y 3 yo puedo ver esta parte de sacerdocio en Jacob, porque Dios le da una indicación y Jacob comparte esta visión con su familia, comparte con su familia lo que Dios está llamándoles a hacer. Les dice, desháganse de todos sus ídolos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Vamos a Betel. Edificaré un altar y aquí es la otra parte donde él da testimonio de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice, voy a levantar un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y me encanta, estos dos versículos para mí son un mensaje aparte acerca del sacerdocio y de la importancia del sacerdocio, primeramente en el hogar,
de cómo como sacerdotes en el hogar necesitamos dar dirección a nuestra familia, necesitamos compartir lo que Dios nos habla, el rumbo que el Señor está marcando para nosotros. Y por otro lado, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios es para nosotros y cómo ha estado, me encanta aquí que dice, respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Y si nuestras familias pueden conocer a este Dios que nos ha ayudado, que nos ha sostenido, que ha estado con nosotros en nuestros peores momentos y que nos ha sacado de allí, cuando ellos pasen por esos caminos, por esos valles de sombra de muerte, ellos van a saber a quién acudir. Y aquí está Jacob como ese sacerdote funcionando como un mediador entre Dios y su familia y entre su familia y Dios. Y en los versículos 4 y 7 puedo ver la importancia de la obediencia en la adoración, porque dice que la familia le entregó a Jacob todos los ídolos. Y luego habla de que salieron y que Jacob edificó un altar, así como Dios se lo había indicado. Entonces, qué importante es la sujeción. En la palabra habla de estar sujetos los unos a los otros y de cómo Jacob estaba sujeto a Dios y cuando su familia se sujeta a él, cuando su familia le obedece a él, entonces le está obedeciendo a Dios, está siendo sujeta a Dios. Y bueno, solamente eran unos aspectos que podía yo ver en estos versículos que quería resaltar, pero el mensaje está enfocado en el versículo 2. Y son 3 pasos para una adoración íntegra. Y recuerdan en la vez pasada que me tocó estar aquí compartiendo, hablábamos acerca de amar como Cristo nos amó. Dice, cuando decía, como yo les amé a ustedes, de la manera en la que yo les he amado, amen a otros. Y cómo Él es este ejemplo y cómo necesitamos hacer las cosas de la forma en la que Dios dice y no la manera en la que nosotros creemos. De la misma manera aplica para la adoración. La adoración no es lo que nosotros creamos o como nosotros queramos, sino como Dios lo dice. Y entonces en este versículo encuentro, en el versículo 2, se los leo nuevamente para que lo tengamos fresco. Dice, entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Son 3 puntos importantes que él dio como indicación a su familia antes de salir a este lugar donde iban a levantar el altar. Entonces, número 1 era quitar los ídolos. Desháganse de todos sus ídolos paganos. Y esto es lo primero. ¿Por qué? Porque atenta contra el primero y el segundo de los mandamientos. El Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios y solo hay uno. No tendrás dioses ajenos. Dice, y no adorarás imágenes en el mandamiento número 2. Y podemos ver en la Biblia varias veces que el Señor hace este llamado. Cuando quiere hacer algo con su pueblo, cuando quiere hacer una purificación, cuando la maldad ha abundado tanto, se necesita hacer este reseteo y es porque hay estos ídolos que están en nuestra vida, que están en la vida del pueblo de Dios, que no nos están permitiendo hacer y vivir de la manera que debemos de vivir. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es identificar cuál es este ídolo. Y algunas preguntas sencillas que podemos hacernos es, ¿qué es lo que tiene el primer lugar en mi vida? ¿Qué está ocupando el primer lugar de mi vida? ¿Qué ocupa la mayor parte de mi tiempo, de mis pensamientos,
de mis recursos. ¿Qué cosas me quitan el sueño? Estos son nuestros ídolos. ¿Y qué hacemos una vez que los tenemos identificados? Tal vez nuestro ídolo puede ser algo superficial o banal, pero también puede ser nuestro matrimonio, puede ser nuestra familia. Si están en el primer lugar, si están ocupando el lugar que le pertenece a Dios, entonces son ídolos y necesitamos desecharlos. Ahora, no vamos a desechar a nuestra familia. Al desechar me refiero en colocar a Dios en el lugar que le corresponde. En el lugar que le corresponde en mi corazón, en mi vida, en mi hogar, en mi mente. Dios es el primero. Que en lugar de estar afanada por qué va a ser de mis hijos, por la situación que ellos están pasando, cómo lo voy a llevar, es tener a Dios primero. Adorarle, conocerle y saber que Él está en control de todo lo que sucede y poner todas nuestras angustias y todos nuestros afanes, en sus manos. Y lo que sigue es mantener a esos ídolos o posibles ídolos en su lugar. Mientras ellos estén en su lugar, no estarán siendo ídolos. Mientras estén por debajo del trono, ¿no? Del trono de nuestro corazón, esto va a manejarse en orden, pero necesitamos mantenernos conscientes de cuál es el orden de prioridad en nuestra vida. El número 2 es santificarse, dice purifíquense. Y somos purificados por medio de la sangre de Cristo, como dice en Hebreos 13:12. Y en 1 Corintios 6 habla acerca de una lista de pecados, pero en el versículo 11 dice, si hemos creído ya estamos limpios. Que si hemos creído, nosotros ya hemos sido limpiados. Es como cuando Jesús en la última cena se levanta y va a lavar los pies de sus discípulos y le dice Pedro, límpiame todo. Y les dice, no, ustedes ya han sido limpiados. El asunto es que en el andar sus pies se ensucian. Por eso es que continuamente tenemos que estar siendo purificados por el Señor, siendo santificados. Y lo primero que necesitamos para esta purificación y santificación es arrepentirnos. Primero necesitamos ser conscientes de qué necesitamos arrepentirnos. ¿Cuál es ese pecado que persiste en nuestra vida? Puede ser algún tema sexual, algún tema de adicción con pornografía o con el alcohol o algún tema de mentiras o avaricia o que vivimos con mucha envidia y rencor en nuestro corazón. O puede ser que frecuentemente somos dominados por nuestra ira. Cada uno de nosotros necesitamos identificar cuál es ese pecado recurrente en nuestra vida para poder venir en arrepentimiento al Señor, pedir perdón al Señor, y necesitamos hacerlo una y otra vez y cuantas veces sea necesario. Ser conscientes, reconocer delante de nuestro Señor y arrepentirnos y pedir perdón. Sabemos que el arrepentimiento es este giro de 180 grados, lo hemos escuchado muchas veces, pero es dar el giro y avanzar en esa dirección opuesta hacia donde íbamos, caminar en el sentido opuesto, apartarnos del pecado. ¿Qué tan importante es para mí no volver a caer en este pecado? ¿Y qué puedo hacer para evitarlo?
me tocó en alguna ocasión que una chica se acercó conmigo y me decía que tenía problemas con el alcohol, que cada vez que salía con sus amigos se ponía muy mal, tomaba de más, se ponía mal y que después se sentía súper mal y no quería volverlo a hacer, pero volvía a suceder y volvía a suceder. Y yo le decía, bueno, pero sigues presentándote en la fiesta, sigues yendo a ese lugar en el que vuelves a caer, ¿no? ¿Por qué no tomar una decisión drástica? Porque si de verdad esto es algo que yo entiendo que lastima a Dios, que no me conviene, que me lastima a mí, que lastima a los que están a mi alrededor, entonces hay que tomar decisiones drásticas. Hay que tomar decisiones drásticas. Hubo un joven que tenía problemas también con este tema y que decidió dejar de juntarse con sus amigos, con esos amigos con los que volvía a caer en lo mismo y en lo mismo. Dijo, necesito alejarme de ellos y son mis amigos y los amo, pero yo necesito salir de esto. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que este pecado no reincide en nuestra vida? Hay que abandonar ciertos ambientes que nos hacen caer en él, ¿no? O cambiar algunas cuestiones en nuestra mentalidad. Obviamente el Señor es quien nos ayuda, pero necesitamos tomar decisiones prácticas. Yo le decía a esta chica, es que es como si te pararas enfrente del pecado y dijeras, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer. Pero ¿por qué te tienes que parar enfrente? ¿Por qué no tomas distancia? ¿Por qué no en esta parte de arrepentimiento caminas al sentido opuesto, al sentido contrario? Y por último, habla acerca del cambio externo. Dice, pónganse ropas limpias. Y me gusta cómo va en este orden porque lo externo no es lo primero. Lo externo no es esfuérzate por cambiar, por hacer, sino que se convierte en una consecuencia natural de los dos pasos anteriores. Cuando nosotros quitamos estos ídolos, cuando nosotros nos santificamos, nos alejamos del pecado, entonces el cambio externo se va a dar de manera natural. Mateo 23, del 25 al 26, habla acerca de que Jesús les está hablando a los fariseos y está hablando de que son unos hipócritas porque limpian la parte de afuera, pero por dentro el plato, la taza están sucios. Y dice, primero lava el interior de la taza y entonces el exterior también quedará limpio. Batallamos muchas veces por cambiar nuestras actitudes, por cambiar nuestras acciones y a veces decimos, es que yo he estado orando y sigo cayendo en lo mismo y caemos en esta frustración, pero no hemos quitado a los ídolos, pero no nos hemos alejado de aquello que nos lleva al pecado. Cuando nosotros hacemos esto y pasamos por estos 3 pasos, ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Nos alejamos de aquello, no solo del decir no voy a tocar el pecado, ¿no? Lo tengo aquí pero no lo voy a tocar, sino nos alejamos de él y empieza nuestra vida a manifestar esa transformación y ese cambio. Entonces podremos levantar ese altar de adoración. Entonces estaremos dando verdadera adoración al Señor. Y la adoración no solamente es para Dios. Me refiero a que el beneficio es personal, porque vivir una vida de adoración íntegra es vivir una vida plena, es hacer aquello para lo que fui creada y cumplir con mi propósito. El Señor habla en Juan 4:23
que los adoradores, que ya iban a llegar, ¿no? Que viene esta adoración que es en espíritu y en verdad. Y yo creo que es esta adoración de vidas transformadas, de vidas que tienen a Dios en el lugar que corresponde, de personas que se alejan del pecado, que pueden manifestar una transformación desde adentro hacia afuera. No sé, volver al diseño original. Y entonces estaremos siendo la imagen de Cristo en la tierra. Vamos a tomarnos un momento para orar acerca de esto. Yo sé que el Señor te está hablando, me está hablando a mí, me ha hablado a mí con este tema. Y es importante que entendamos que la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha rescatado de esta carnalidad tan terrible que veíamos en esta parte del contexto previo a este capítulo. Algo terrible, pero todos somos capaces de esto. Todos tenemos esta maldad en nosotros, pero el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado y nos ha santificado y nos sigue santificando. Así que roguemos al Señor que continúe haciendo su obra en nosotros y que nos ayude a tomar las decisiones drásticas que necesitamos. Amado Padre, te doy tantas gracias, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos reta, pero también nos anima, nos confronta, pero también nos conforta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos quieres mostrar todo esto que nos ha estado estorbando, no para ponernos en evidencia, sino para poder ser limpios, para poder ser completamente libres, Señor. Sabemos que a través de tu Hijo Cristo, tú nos has dado una vida nueva. Tú nos has limpiado y nos has cambiado, nos has dado una naturaleza completamente nueva, pero también sabemos que seguimos viviendo en esta carne y que es una lucha que no terminará hasta que Cristo venga en su gloria. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes a identificar aquellos ídolos que hemos levantado, aquello malo o bueno que ha tomado tu lugar, Señor. Perdónanos por perdernos en el camino, por perderte de vista, por no fijar nuestros ojos en Cristo, Señor. Ayúdanos a poner orden en nuestras prioridades, Señor, y te rogamos que tomes el trono de nuestro corazón, que tomes el trono en nuestra mente, que tomes el trono en nuestro hogar, Señor. Te entregamos el trono, Señor. Te rogamos que vengas y tomes tu lugar, el lugar que a ti te corresponde y a nadie más y a nada más, Padre. También te pedimos perdón por ese pecado que ha estado insistiendo en nuestra vida, Señor. Háblalo, di cuál es ese pecado con el que tú has estado batallando. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no hemos tomado esas decisiones que necesitamos para estar alejados del pecado. Padre, te rogamos que nos des sabiduría, entendimiento, valor y firmeza para tomar las decisiones necesarias, para permanecer alejados del pecado. Cada situación es diferente, cada tipo de pecado es diferente. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones. Ayúdanos a ser valientes, aunque sean cuestiones que nos duelan, el saber que vale más
nuestra vida en santidad, que vale más el vivir agradándote a ti cada día. Gracias, Señor, por esas ropas limpias que tú nos das. Gracias porque eres tú quien nos lava los pies, quien nos purifica, nos limpia una y otra vez. Gracias y te rogamos que podamos vivir vidas que sean esa adoración dulce, fragante, agradable que sube ante tu trono, Señor, pero que a la vez es bendición para los que están a nuestro alrededor, que a la vez es testimonio, no de que somos buenas personas, sino de que tenemos a un Dios grande que puede hacer cosas maravillosas, increíbles, con una vida que se rinde. No porque seamos los más dedicados, los más espirituales, los más buenos, sino porque tú eres poderoso para hacer en nosotros todo lo que tú quieres. Señor, queremos darte con todo lo que somos, verdadera adoración cada día. Ayúdanos a vivirlo y ayúdanos a compartirlo y transmitirlo también como buenos sacerdotes a nuestros hijos, a las personas que están cerca de nosotros. Te damos gracias, Señor, y hallamos paz en ti, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo nos sostiene y nos ayuda cada día para cumplir con tu voluntad. Te alabamos, Señor, bendito seas, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, familia, sigamos meditando en esto, tomemos decisiones, escribamos si necesitamos hacerlo para tenerlo presente, porque el Señor haga en cada uno de nosotros todo lo que Él quiere hacer. Pues muchas gracias por este tiempo, gracias por permanecer conectados. Feliz Navidad a todos y nos vemos en el Hotel Oliva en nuestra reunión el domingo. Dios les bendiga.